Hola, ¿cómo están? Estamos en el tercer video, muy contentos. Soy Gabriel, catequista, ya desde algunos años que el Señor me ha permitido estar en este hermoso ministerio de catequesis. Y estamos en este tercer video. En este tercer video del Catecismo de la Doctrina Cristiana, donde analizamos este libro, Curso Superior del Padre José de Arbe. Ya vimos anteriormente cuál es nuestro fin último. Nuestro fin último es encontrarnos en la presencia de Dios. Y también ya vimos cuál es nuestro fin próximo, es decir, el fin de ahora, que es amar a Dios, buscarle, para poder alcanzar precisamente ese fin último. Ahora vamos a analizar lo que checamos al final del segundo tema. Y en ese tercer tema vamos a hablar acerca precisamente de cuáles son los puntos de lo que trata el catecismo. Y dijimos en el video anterior, hace 8 días, que el catecismo trata de 4 partes fundamentales. Trata de la fe, de los sacramentos, de los mandamientos y de la oración. Vamos a comenzar analizando el primer punto. El primer punto es acerca precisamente de la fe. Y vamos a hacer la misma dinámica, que es leer la pregunta, la respuesta que nos dice el Padre y hacer un análisis un poquito más actualizado, ya que este libro pues ya tiene bastantes años que fue editado. En la primera parte que nos dice el Padre, pregunta: ¿qué cosa es creer o tener fe? Y la respuesta es, que nos da el Padre: creer es tener por cierto lo que otros dicen. Pero entonces aquí podríamos manejarlo de manera global, ¿verdad? Yo puedo creer, si alguien me dice, ¿sabes qué? Va a llover. Pues a lo mejor creo de que va a llover, pero a lo mejor no ocurre. Y no necesariamente porque la persona me haya mentido, sino porque a lo mejor pensó o escuchó en la radio, en la televisión, que iba a llover y no llovió. ¿Qué significa esto? Significa esto que aunque debemos de tener fe en las personas, claro que sí, debemos de tener fe en tantas cosas, en el futuro, en nuestra relación con la familia, confianza y fe. La fe fundamental, o la fe que no va a ser inquebrantable, la fe que no se va a equivocar, que no me voy a equivocar en tener fe, será hacia Dios. Y me establece la segunda pregunta, dice: ¿qué es creer en Dios? Precisamente, creer en Dios es tener por cierto todo lo que Dios ha revelado. Volvemos a mencionar, yo puedo tener fe en muchas cosas, pero la fe en Dios es una fe correcta, porque Dios no me va a engañar. Ahora bien, como dijimos anteriormente en otro video, pues en algunas ocasiones tal vez las cosas no salen como yo quiera. Tal vez alguna enfermedad, alguna situación personal, alguna situación familiar nos hace decir, bueno, ¿y dónde está la confianza que tenía en Dios? ¿Qué fue lo que pasó? Y podemos pensar, no nos ha respondido Dios. Podemos pensar, Dios nos está fallando. Sin embargo, no es así. Porque Dios tiene a cada cosa o permite por algo las cosas. Y en algunas ocasiones no es que Él quiera, o prácticamente ninguna, ¿verdad? Él no quiere nuestra tristeza, no quiere nuestra desgracia. Pero el mundo, el pecado, ha sido introducido y es causante de estas situaciones. Por ejemplo, si hablamos del hambre, dijimos la vez anterior, si hablamos de la guerra, pues podríamos pensar, ¿y Dios dónde está? ¿Dónde está? Cuando estamos viendo que se está muriendo tanta gente, cuando estamos viendo que hay tantos problemas. Dios no quiere eso. Dios está ahí. Pero lo que ocurre es que nosotros como seres humanos, dijimos la otra vez, a lo mejor no estamos desarrollando las cosas bien. Por eso en alguna ocasión recuerdo que hay un pequeño cuento, un relato que me contó mi tía, en paz descanse, que decía, pues que una vez llegó una persona toda desesperada con el Santo Padre, con un Papa, y le dice: oiga, Padre, Santo Padre, disculpe, que el mundo está muy mal, ¿qué vamos a poder hacer? ¿O qué se tenemos que hacer? Y le dijo él: lo primero que tenías que hacer es cambiar tú. De tal manera que es eso, el cambio, el intento de mejorar de cada uno de nosotros, de las cosas que hacemos mal, de los pecados que cometemos, ese va a ser una gran ayuda para poder mejorar y a través de la oración pedir también que mejore el mundo. La tercera pregunta es: ¿por qué hemos de tener por cierto todo lo que Dios ha revelado? Y dice la respuesta: hemos de tener por cierto todo lo que Dios ha revelado porque Dios, infinitamente sabio y veraz, no puede engañarse ni engañarnos.
Y dice, la fe no se funda en ver o comprender de lo que creemos, sino en la palabra de Dios que es infalible. Eso dice Hebreos 11, capítulo 11, versículo 1. Y aquí podemos reflexionar algo muy importante. ¿Por qué vamos a tener, por cierto, todo lo que Dios ha revelado? Dice aquí, porque Dios no nos puede engañar. Pero vamos más allá. Dios siempre ha querido que nosotros sepamos las cosas, que sepamos la verdad. Y esa información se encuentra precisamente en las Sagradas Escrituras y en el magisterio de la Iglesia, que nos ayuda a conocer más acerca de lo que Dios ha revelado, acerca de las cosas que Dios nos ha dejado. Por eso es importante que nosotros siempre busquemos a Dios en las Sagradas Escrituras, que es viva y eficaz. Y aquí dice algo muy interesante. Dice, hemos de tener, por cierto, todo lo que Dios ha revelado. ¿Ok? Y dice, la fe no se funda en ver o comprender. Por ejemplo, si hablamos acerca de las Sagradas Escrituras, de la Sagrada Eucaristía, y decimos, en ese pedacito de pan, ¿está Dios? Tenemos que tener la fe que sí. Precisamente ahí está Jesús. Ahí está Dios verdaderamente presente en su cuerpo, su alma, su sangre y su divinidad. Y alguien me puede decir, no lo veo. Y yo le podría decir, cuando doy estos temas de la Sagrada Eucaristía, yo podría decir, ok, ¿no lo ves? Y te pregunto algo importante. Tú estás viendo, voltea a ver hacia los lados. ¿Tú alcanzas a ver que pasan ondas de radio? ¿Alcanzas a ver que pasan ondas de celulares? ¿Alcanzas a ver de manera microscópica que aquí hay un montón de polvo donde estoy? Y no porque no haya limpiado. Que hay un montón también, que puede haber un montón de tantas y tantas cosas alrededor y no lo estoy viendo. Entonces va a parecer como pasó con Santo Tomás, que decía, hasta no ver, no creer. Por lo tanto, si Dios, como dice el credo, Dios es Dios de lo visible y lo invisible, entonces ahí en esa hostia consagrada también está el cuerpo de Cristo, aunque yo no lo vea. Basta con que nosotros nos demos cuenta que Dios puede hacer todas las cosas y que Jesús dijo, Dios dijo, propiamente la persona de Jesús dijo, este es mi cuerpo, este es mi sangre, el que me coma tendrá vida en mí. Eso es suficiente para que yo tenga fe. Sin embargo, ya más adelante hablaremos sobre esto, porque del canal de youtube.com/supercatólico hay unos videos acerca de los milagros eucarísticos. Es decir, en algunos lugares, a través de la historia, la hostia consagrada se ha convertido en carne o ha salido sangre de la hostia. Estos milagros eucarísticos, en el tiempo actual, ha sido investigado por el doctor Ricardo Castañón. Te invito a que lo veas en el canal de youtube.com/supercatólico. La cuarta pregunta es, ¿podemos comprender todo lo que Dios ha revelado? Y el Padre nos dice, no podemos comprender todo lo que Dios ha revelado, porque en revelación hay muchos misterios que, si bien son superiores a nuestra razón, no son contrarios a ella. Misterio es una verdad de cuya existencia podemos tener absoluta certeza, pero cuyo alcance no podemos comprender sino de un modo muy imperfecto, porque sobrepuja nuestro limitado entendimiento. Me recuerda ahora algo muy interesante, ¿verdad? Se cuenta que San Agustín pues no entendía acerca de lo que es el misterio de la Santísima Trinidad, es decir, 3 personas en un solo Dios verdadero. Y entonces él agarraba y estaba en la playa, y cuentan que había un niñito que estaba pues escarbando allá y trataba de llenar, agarraba agua del mar y lo llenaba, lo trataba de poner en el huequito de arena. Se empieza a reír San Agustín, si no me equivoco San Agustín, y le dice, oye, ¿cómo crees que vas a poder agarrar todo el agua del mar, porque eso quería el niño, y meterlo en ese huequito de arena? No se puede. Y le dice él, tampoco se puede que tú logres entender plenamente el misterio de la Santísima Trinidad. De tal manera que volvemos entonces a lo mismo. ¿Podemos comprender todo lo que Dios ha revelado? No lo podemos comprender, pero por el hecho de que ha sido revelado por Dios. Aunque no podamos entender plenamente algún misterio, sin duda alguna es verdad. Y en su momento, cuando estemos en su presencia, tal vez nos enteraremos ya de manera más plena de cómo son esos misterios de Dios.
Como Dios sabe infinitamente más que el hombre, es muy razonable que creamos los misterios que Él nos revela. Por otra parte, cuando creemos misterios bajo la palabra de Dios, propiamente hablando, no sometemos nuestra razón, sino únicamente nuestra ignorancia. Es decir, nos estamos aceptando o debemos de aceptar los misterios de Dios. Cosas que a veces ocurren que nosotros no entendemos, pero donde Dios está sin duda alguna presente. La número 5 dice, por medio de quienes nos reveló Dios todo lo que debemos creer. Y el Padre nos dice, Dios nos reveló todo lo que debemos de creer en el Antiguo Testamento, por medio de los patriarcas de Moisés y de los profetas. En el Nuevo Testamento, por medio de su Hijo Jesucristo. Es decir, ahí volvemos a lo mismo. Las Sagradas Escrituras, que es la fuente de nuestra fe, que es la fuente de revelación, que fue sin duda alguna inspirada por el Espíritu Santo para que las personas que escribieran ahí, los profetas, los evangelistas, nos dieran a conocer los mensajes o lo que Dios quiere de nosotros. Siempre he dicho que las Sagradas Escrituras es como nuestro manual de vida, porque todos los problemas y todas las cosas se encuentran ahí como una palabra viva y eficaz y que nos tiene que servir a nosotros como una respuesta. Es una maravilla, por ejemplo, cuando si acaso no has leído los Salmos, te invito a que leas los Salmos. Es una maravilla, una belleza, como los Salmos nos ayudan en nuestros problemas, en nuestras situaciones y nos hacen encontrar con Dios. Muy bien, la siguiente pregunta es, ¿era necesaria la revelación divina? Sí, porque sin la revelación divina muchas verdades de fe no las habríamos conocido, sino con dificultad y de un modo insuficiente, y otras sin la revelación no la habríamos conocido nunca. Entonces, era muy importante la revelación divina. Era muy importante que en este libro, en las Sagradas Escrituras, se escribiera cada una de las cosas que nos van a servir y nos ampliara el conocimiento acerca de Dios y acerca de su amor. ¿Quién nos enseña sin errar todo lo que Dios ha revelado? Todo lo que Dios ha revelado nos enseña sin errar la Iglesia Católica, que de Jesucristo mismo recibió el encargo de enseñarnos. Sin duda alguna que aquí puede alguien pensar alguna situación, pues ¿cómo va a ser que una iglesia no tenga ningún error? Bueno, en el aspecto doctrinal es asentada en la fe, en el conocimiento y en Jesucristo. La Iglesia Católica es fundada por Jesús que es Dios. Por lo tanto, la Iglesia Católica es la iglesia verdadera, porque no existe ninguna otra religión que haya actual, ¿verdad?, que haya sido fundada por Dios, que haya sido fundada por Jesucristo. Las iglesias llamadas cristianas, ¿verdad?, pues son iglesias muy buenas sin duda alguna, pero que no pueden decir que fueron fundadas por Dios, que fueron fundadas por Jesucristo. Entonces debemos de ser muy claros en esto. La Iglesia Católica hemos sabido y lo sabemos que es santa y pecadora. Es santa porque fue fundada por el más santo de todos, por Jesucristo. Pero es pecadora porque estamos nosotros, porque estamos tratando de limpiar o de purificarnos a través de nuestra vida, a través de los sacramentos, ¿verdad? Pero ¿cuál tengo que seguir? Pues debo de seguir a la Iglesia Católica. Y tengo que investigar, católico, no te quedes solamente así, investiga, aprende, estudia, conoce más. Como dije en el video anterior, para que no vaya a ser que venga alguien, te golpee la puerta y te diga, yo soy el que tiene la verdad, yo soy la iglesia verdadera. Cuando nosotros debemos de tener conocimientos y defender nuestra fe. Defender nuestra fe no es pelearme con el hermano, claro que no. El hermano separado es un hermano que tenemos que amar y que tenemos que pedir por él. Porque sin duda alguna, al igual que tú y al igual que yo, está buscando la verdad, está buscando a Cristo. Y tenemos que ayudarlo a buscar también, pero tener nuestra fe sólida. Si no, lo que va a pasar es que a lo mejor, decía por ahí, católico ignorante, seguro protestante. A lo mejor una persona pues desconoce de la fe y cuando llegue el momento, de repente ya está en otra denominación, despreciando la Eucaristía, despreciando también a la Santísima Virgen María, porque en algunas religiones, no se conocen las advocaciones marianas, no se reconoce a María Santísima como la Madre de Jesús y como Madre de nosotros. Y la última pregunta dice, ¿quién nos enseña sin errar? Bueno, ya dijimos, dice,
como comentario, ir e instruir a todas las naciones. Eso es lo que aparece en Mateo, en el Evangelio de San Mateo. Acuérdense que decía, ir y predicar el Evangelio por todo el mundo. Es decir, ir y llevar la buena nueva a todas las naciones. Esa es nuestra obligación. Nosotros como católicos cristianos, porque hay veces que nos dicen, bueno, ¿y tú eres cristiano? Pues ¿cómo no vas a ser cristiano si sigo a Cristo? Somos católicos. Católicos quiere decir que es en todo el mundo, ¿verdad? Se extiende a todo el mundo. Y esta fe que tenemos tiene que ser una fe sólida en Cristo y tenemos que darla hacia los demás. Porque precisamente con esta forma de dar a los demás estamos demostrando que queremos a Cristo y que queremos llevar a más gente hacia Él, hacia la verdad, hacia su encuentro personal. De tal manera que pues te invitamos a que sigas viendo estos videos. Recuerda que estos videos lo puedes localizar en el canal de youtube.com/supercatólico, en la fanpage de Supercatólico o en el face de Yo el Católico Super. Esperamos que todo esto pues te sirva y que sea para gloria de Dios. Esa es nuestra intención. Recuerda, tus comentarios los puedes poner en la parte inferior y pues seguiremos dentro de 8 días, Dios mediante, con lo que es el siguiente tema. En el siguiente tema vamos a hablar ya acerca de las fuentes de la fe, específicamente acerca de la Sagrada Escritura. Esperamos que te haya servido. Nos vemos hasta la próxima. Que el Señor te bendiga. Hasta luego.